vamos a ver la parte del desarrollo infanto-juvenil desde el primer año de vida hasta la adolescencia. La idea es la siguiente: como es una unidad demasiado larga, hola, buen día, una unidad demasiado muy larga, digamos, y un poco densa, yo les he hecho el Power con los conceptos más importantes. Por lo tanto, si ustedes saben lo que dice el Power, está todo bien para el final. Si lo quieren ampliar un poco, sí usan los apuntes. También está el libro, pero en los apuntes que yo les hice como un resumen del libro, está como más comprensible, porque escribe con un español demasiado elevado también, Piaget. Bueno, yo me voy a guiar por el Power para no meterles más contenido del que ustedes necesitan saber. Y va a estar entonces, les repito, colgado en la página, todos los periodos de vida. Pasen si todavía no son las 8. Bueno, muy bien. Vamos a hablar del primer año de vida, o sea, del recién nacido, del primer día de nacimiento hasta que cumple el año. ¿Cómo se va a ir desarrollando digamos, el crecimiento del bebé, del niño? Entonces, es muy importante esta primera parte donde habla que el primer año de vida abarca entonces desde el nacimiento hasta la adquisición del lenguaje. Es decir, que la adquisición del lenguaje empieza cuando el niño cumple 2 años. Y ahí arrancamos con la primera infancia. Hasta los 2 años vamos a ver lo que pasa acá. Tenemos varias etapas. Yo el año pasado les di un teórico primero, desarrollando primero todas las etapas, los conceptos, etc. Este año lo reduje y vamos a ir viendo etapa por etapa, para que les quede como más claro a ustedes, porque si no se aprenden de memoria las etapas primero y después no saben cómo encajarlas. Entonces, tenemos una primera etapa que es la etapa sensorio-motriz. ¿Qué significa esto? Que el niño es puro Zoom. Mucho BIOS no tiene, porque tampoco tiene la conciencia suficiente como para poder, ni la memoria, como para poder almacenar recuerdos y experiencias. Entonces, ¿alguien me está hablando? No, les pregunto porque estoy estrenando los audífonos y por ahí escucho de más, cosas de más. Bueno, entonces, acá lo que vamos a tener exclusivamente es percepción y movilidad. O sea, lo que tenemos son reflejos. El reflejo de succión, el reflejo de prensión, ¿sí? Puros reflejos. El niño, digamos, es una masa sin yo todavía, en donde lo que se presenta son movimientos, percepción de todos los sistemas perceptivos, auditivo, visual, sensitivo, y la movilidad propia de cualquier ser viviente, digamos, menos los vegetales, por supuesto. Entonces, usa los sentidos a partir de la percepción y la movilidad, los músculos, el aparato muscular. Entonces, a partir de ahí, si todo eso el niño lo trae bien desarrollado, claramente no va a tener problemas en el desarrollo de lo que Piaget llamó la revolución intelectual. Entonces, a partir de la percepción y del movimiento, el niño va a poder empezar
a captar los elementos del mundo, traerlos hacia su interior y a ir armando el yo. ¿Ustedes se acuerdan del concepto de apropiación y receptividad? ¿No? Lo dije en una primera o segunda clase. ¿Qué es la apropiación? ¿Quién sabe qué es la apropiación? Cuando siento que algo es mío. ¿Cómo, mi amor? Cuando siento que algo es mío. Claro, apropiarte de algo es lo que ustedes están haciendo ahora con este nuevo tema. Es llevarlo, aprenderlo y aprenderlo, bien, de ahí viene la palabra, y llevarlo a su interior para ir formando un nuevo autoconocimiento. El niño eso lo hace a partir de, cuando digo el niño estoy hablando en el verdadero idioma español, que significa artículo neutro, para no decir el niño, la niña y gastar saliva al cohete. O sea, soy mujer y estamos defendiendo los derechos. El lenguaje no cambia nada, así que no se ofendan las personas muy fanáticas. Entonces, el chico ve, escucha y toca. Pero el ver, escuchar y tocar implica también el desplazamiento, porque aparece lo que se llama curiosidad. En esto de la apropiación, generalmente es, digamos, el motor que va a llevar al individuo, a cualquier persona, hacia el objeto que está llamando su atención, para después aprenderlo y construir el yo, que en este momento es un yo puramente físico, por eso decimos que es puro zoom. Digamos, el primer año de vida es el momento en que se inicia el proceso biográfico existencial del ser humano. Y el recuerdo, o sea, si yo les pregunto, ¿ustedes se acuerdan cuando nacieron? Y no. Por eso también la capacidad de recuerdo significativo, con sentido y significado, claramente aparece acá en la primera infancia, ya más clarito. Bueno, acá, para poder armar el yo, aparece un concepto que es el de egocentrismo. ¿Qué es el egocentrismo? ¿Qué es el egocentrismo? Es una palabra nueva. Implica que el niño todo lo que hace lo va a referir a sí mismo. El egocentrismo desaparece en la etapa de la segunda infancia. Si la persona no conoce absolutamente nada, en este caso el recién nacido, no conoce absolutamente nada, todo lo que va a ir conociendo lo va a ir refiriendo a sí mismo. Eso también nos pasa, por ejemplo, si ustedes van a una cultura completamente distinta de la nuestra. A ver, se van a Afganistán a trabajar como médico de frontera. Y para poder aprender toda esa cultura, porque ahí se trabaja con gente, con la cultura de esa gente, todo lo van a empezar a referir a ustedes mismos y después lo van a adoptar. Y si lo refieren a ustedes mismos, en esto de conocerlo, de armar un yo nuevo en una cultura nueva, no se la bancan y van a tomarse un avión. ¿Entienden? Entonces el egocentrismo es eso. Todo se refiere a lo que él puede hacer. En este caso se va a referir todo a sensitividad y motricidad. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, acá en esta etapa hablamos de un yo puramente corporal, no cuenta con la noción de intimidad. ¿Se acuerdan la noción de intimidad? Interioridad, intimidad, ¿con qué se relacionaba la interioridad? ¿Se van a presentar en el estudio? Piénsenlo, La intimidad se relaciona con el yo.
con lo más profundo del yo. Recuerden que hablábamos de que si ustedes van al baño, cierran la puerta. Si ustedes están duchando, cierran la puerta. Ahora, si a ustedes le van a hacer una radiografía en el CONI, por ejemplo, y los hacen desnudarse de acá para arriba, en este caso las mujeres sí vamos a tener un problemita de intimidad, porque no nos van a dar absolutamente nada para poder cubrirnos. Eso es muy importante porque en general en los sistemas de salud no se respeta la intimidad. Como están acostumbrados a ver cuerpos, ven cuerpos pero no ven personas. Entonces por ahí puede pasar toda la mañana una mujer o un hombre en pelota, en una camisa, en un pasillo de hospital donde está pasando todo el mundo. Eso es la intimidad. Y eso es lo más importante de esta materia, respetar la intimidad del ser humano. Lo mismo que si les cuentan algo en secreto profesional, la intimidad de lo que más le duela a la persona en su secreto profesional, en este ida y vuelta, ustedes no lo pueden andar ventilando. Por eso existe el secreto profesional, para proteger la intimidad del ser humano, tanto física como espiritual. Entonces, el niño, en primer lugar, no tiene interioridad, todavía no tiene mucho donde guardar elementos biográficos vivenciales. Tampoco tiene demasiada noción si está desnudito, si no está desnudito. Es más, los chicos por ahí en la playa o donde sea se sacan toda la ropa, no importa, no les importa, que todavía no tienen esa noción de intimidad. Acuérdense entonces que es un puro Zoom. Ahora, con el tiempo el niño va conociendo su cuerpo. El recién nacido es un conjunto de, ya les había dicho, de movimientos, de reflejos y sensaciones que no se diferencia del mundo todavía. Por eso se habla en psicología infantil de diada, porque él y la teta de su mamá son una sola cosa para él. Es un solo conjunto en el amamantamiento. Entonces, a medida que el niño va desarrollando reflejos, como por ejemplo el primer reflejo que desarrolla es de succión. ¿Por qué? Porque en el reflejo de succión él logra alimentarse, que es lo más básico. Entonces, al comienzo el reflejo de succión es bastante torpe, por eso la mamá lo tiene que ayudar, tiene que preparar su pezón, tiene que ayudarlo, lo acomoda. Y en esa repetición, sensación de displacer por el hambre que tiene el niño, por eso llora cuando tiene hambre, porque le duele la panza. Él no sabe que le duele la panza, pero algo le duele, algo lo incomoda, algo lo pone mal. Y llora. En ese llanto, la madre, ¿qué hace? O sea, es como que genera una alarma para que la mamá lo tome, lo ponga en la teta y deja de llorar cuando ya el dolor desaparece porque se alimenta. En este círculo, displacer, placer, o sensación de molestia y sensación de alivio, él se va desarrollando y se va perfeccionando el reflejo de succión porque lo practica. Esto es así, a ver, la equilibración, que es el concepto que ayer le da a cada perfeccionamiento, a cada movimiento o cosa, es el entrenamiento. O sea, si ustedes están, por ejemplo, aprendiendo a jugar al tenis, están equilibrando los movimientos y el juego. Pero ¿cómo lo hacen? ¿Para qué sirven los entrenamientos? Tal cual. O sea, hoy entreno en rugby, por ejemplo. Y sí, estás equilibrando porque querés ser un buen jugador. Bueno, lo mismo pasa con el niño en relación a la perfección, al perfeccionamiento de todos los reflejos, que son al principio lo que le va a permitir sobrevivir en este mundo y aprender los conceptos del mundo. Entonces, ¿lo logramos? Bueno, no hay problema. Gracias, muchas gracias. Entonces,
chico, una vez que ya ha perfeccionado bastante el reflejo de succión y ya le sirve para alimentarse, y ya directamente él busca la teta, la agarra y todo lo demás, empieza a utilizarlo, lo generaliza. ¿Qué significa? Lo aplica a otras cosas. Entonces, con el reflejo de succión va a ir conociendo su cuerpo, porque acuérdense, en la boca el niño desarrolla mucho más los receptores sensitivos del conocimiento. Entonces, en vez de tener los sensorreceptores en las manos o en el resto de la piel bien desarrollados, como pasa a nosotros tenemos que tocar las cosas para conocerlas, él lo hace con la boca. Y esto no tiene nada que ver con la fase oral, lo entendemos. Esto es bien biológico, bien clínico. Entonces el chico empieza, y ustedes deben haber visto un bebé chuparse la manito, la patita, llevarse a la boca absolutamente todo lo que encuentran. El chico está conociendo, es la etapa más peligrosa, o sea, porque inclusive mientras esté en el cochecito o en el Moisés, bueno, no pasa nada, pero por ahí se puede tragar un juguete cuando empieza a moverse, a gatear, a explorar espacios que van mucho más allá de los brazos de los padres o de los cuidadores o de los hermanos, o del cochecito. Ya empieza a ser medio peligroso porque todos se lo llevan a la boca, porque están generando su yo desde el mundo externo. Es el modo del aprendizaje, el modo apropiación. Entonces, así se va formando de esta manera con el reflejo de succión en relación a su propio cuerpo. Se va formando los homúnculos. ¿Se acuerdan que eran los homúnculos? El homúnculo motor, sensitivo y cognitivo. Entonces, de esa manera las neuronas se van reorganizando para formar esa imagen de nuestro cuerpo en la corteza parietal. ¿Se acuerdan de eso? ¿Eso en segundo año lo estudian ahora o lo estudiaron en primero? En primero y en segundo. Está bien. Bueno, digamos, de esta manera, entonces, como el niño no tiene todavía noción de lo mío y lo otro, pero fíjense cómo se va armando lo mío y lo otro. Una vez que el homúnculo motor se arma, él ya se diferencia del resto de los objetos. Ya tenemos en cierto tiempo una diferencia entre ese cuerpo y el mundo, porque ya está formando como un yo bastante rudimentario. ¿Está bien? ¿Hasta acá se entiende? Están muy callados. Hace frío y tenemos sueño, ¿no es cierto? Bueno, esta etapa tiene varios estadios. Después ustedes, yo se los he ordenado como para que ustedes lo puedan después hacer un cuadro sinóptico y poder estudiarlo así, porque si no se les va a confundir mucho. Entonces, el primer estadio es el estadio de los reflejos, ¿ok? Aquí vamos a ver reflejos, tendencias instintivas y el temperamento. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablamos de personalidad? Que tenía dos partes, la personalidad. Sí, muy bien, temperamento y carácter. El temperamento es lo traído y el carácter es lo que uno va formando a medida que es parte de lo biográfico existencial. Si estamos hablando de que el niño en este caso tiene exclusivamente reflejos, claramente estamos diciendo que lo que aparece es el temperamento puro. Entonces, habíamos hablado del reflejo de succión. Acá los reflejos tenemos el reflejo de succión, que ya se los había comentado. Este reflejo es desordenado y torpe al principio, pero a medida que se repite, ¿cierto?, se equilibra, se va perfeccionando a tal punto que luego el niño lo generaliza, que era lo que les explicaba recién, para usarlo como herramienta de conocimiento. Por ejemplo, el bebé que se lleva a la boca todo lo que se le cruza para conocer.
y apropiárselo e ir formando su yo. La generalización es lo que yo les había comentado recién. Es un fenómeno que se observa cuando el niño utiliza el reflejo para otras cosas. Otras cosas son conocer. En este caso, con el reflejo de succión, conoce el mundo llevándose todo a la boca. La generalización del reflejo de succión es una herramienta que le permite al niño diferenciarse. Se lo estoy leyendo tal cual para que después se familiaricen con el Power. Eso es lo que acabamos de ver. Le permite al niño diferenciarse como cuerpo del resto de lo que lo rodea. ¿Está bien? O sea, ya ahí va disolviéndose la diada. La teta es la teta y yo soy yo. Entonces, el niño la busca después. En este reflejo, es decir, me duele la panza, es hambre, que claramente no lo va a reconocer como concepto razonado, sino como instinto. Me duele la panza, es hambre, y ahora no lloro, busco la teta de mamá. Ahora, si mamá no me la quiere dar, sí hago un escandalete. Porque ya tiene algo de ello metido en su mundo. En esta etapa, la generalización del reflejo de succión domina la actividad. Ustedes imagínense un niño, un bebé, todo se lo lleva a la boca, que es una de las grandes quejas de los padres o de la gente que los cuida. ¡Ay, todo se lo lleva a la boca! Y sí, todo se lo lleva a la boca. Después viene la otra etapa, pasando una vez superada la etapa de los reflejos, pasamos a la etapa de los hábitos y percepciones organizadas. Esta etapa de hábitos y percepciones organizadas empieza a partir de los 3 meses. 3 meses de edad. En el comienzo de esta, ¿cómo reconozco yo esta etapa? A partir de la aparición de la sonrisa social. La capacidad de seguir con la mirada algún ruido, algún objeto, y la succión del pulgar. Estas son las 3 cosas que a nosotros como observadores nos van a decir que ya el chico tiene un esquema neuronal desarrollado y empieza digamos, organiza sus percepciones, que al principio el cerebro lo que hace, dejo esto porque yo no sé cuántas ayudas debe tener este micrófono, así que no es porque yo quiera que ustedes lo usen. Digo, entre paréntesis. Entonces, la sonrisa social, la capacidad de seguir un ruido o de mirar un objeto y la succión del pulgar son 3 cosas que nos dicen que las percepciones que ha tenido desde el nacimiento hasta los 3 meses ya se han organizado en esquemas neuronales ordenados a nivel de la corteza y del cerebro medio. ¿Está bien? Porque nosotros acá tenemos que pensar que se está armando el cerebro. Es la etapa en donde hay un crecimiento neuronal. Por supuesto, el crecimiento neuronal viene predeterminado genéticamente. Por eso algunos niños son más hábiles que otros. Y después el conjunto de la cultura, si se estimula más o se estimula menos, empiezan a crecer las redes neuronales de las neuronas que ya están preestablecidas. Lo que crece con la generalización y todo lo demás son las redes neuronales. Eso también hace que nosotros, ya adultos, no terminemos con una demencia por pérdida de las neuronas, porque es normal ir perdiendo neuronas con la edad. Pero ¿qué pasa? Mientras más se haya ejercitado el cerebro en conocimiento, fíjense que ahora una de las cosas que hace es, digamos, los acompañantes terapéuticos a las personas con diagnóstico de Alzheimer es hacerles crucigramas, matemáticas, hacerles leer. ¿Eso qué significa? ¿Que le van a crecer más neuronas de las que perdieron? No. Hay una teoría que es la teoría de crecimiento de la neogénesis de las neuronas, pero todavía no está clara.
Eso lo que hace es generar mayor cantidad de redes neuronales y compensa la pérdida. En este caso, se generan redes neuronales no para compensar la pérdida, sino para estimular el crecimiento de las que ya están preestablecidas. ¿Está bien? Entonces, por eso es importante entender y saber cuáles son las etapas. Si van a ser pediatra, acuérdense de estas tres cosas. Se está desarrollando bien el esquema de las percepciones, está organizándose y se organiza cuando el chico sonríe, cuando el niño mira, puede seguir un objeto o un ruido, y cuando se chupa el pulgar. La succión del pulgar implica que ya se está desarrollando este movimiento, que es el movimiento de aprehensión, que es un movimiento propio de la especie humana. ¿Y qué es lo que le permitió al mono desarrollarse y encontrar en las tribus anteriores al desarrollo del Homo sapiens? Este movimiento no estaba tan desarrollado, en algunos casos no estaba desarrollado. Entonces, la tribu que más desarrolló esto fue la que conquistó al hombre de Neandertal, etcétera, etcétera. Hay un libro muy interesante de Harari, se llama, de animales a dioses. Ahí explica. Y el movimiento principal que le permite al pre-sapiens es este, porque le permite manejar distintas situaciones y generar herramientas. Bueno, esto es muy importante entonces. Para desarrollar corteza. Entonces, cuando estas nuevas conductas ya están perfeccionadas, comienza la etapa de las percepciones organizadas. Acuérdense, son 3. Seguimos con los hábitos y las percepciones organizadas. Las percepciones organizadas le permiten al niño captar el significado. ¿Se acuerdan del concepto de significado y sentido? Significado, esto, ¿qué significa? Claro, era ¿Cómo? ¿Quién habla? Sí. O sea, esto es más lo que es exterior y sentido era como el sentido justamente que uno le da este vaso, me lo regaló mi abuelo, por ejemplo. Tal cual. Ese es el sentido que vos le pones. Pero también ese vaso que sirve para tomar agua te va a servir, por ejemplo, para juntar, ponele, te dicen en el coño, ¿trajo la orina? No la traje. Ay, en el vaso que me regaló mi abuela, me voy acá. ¿Entendés? También le pueden cambiar el sentido de acuerdo a la necesidad. Pero los chicos le dan significado, porque todavía el sentido no lo pueden dar, no tienen noción de intimidad, no tienen biografía todavía, ni capacidad para almacenar hechos biográficos. Entonces, las percepciones organizadas entonces le permiten al chico empezar a captar del objeto. Primero captaba objetos, ahora del objeto le va a servir el significado. ¿Qué quiere decir? Que lo puede manipular al objeto y le puede ir dando distintas funciones, de a poco, por supuesto. Eso, como todavía no hay un sentido, sino solo un significado, es un principio de valor. No tienen valores todavía, valores como sentimientos. O sea, recuerden bien la diferencia entre emoción y sentimiento. La emoción está más relacionada con lo mecánico, ¿no? Con lo puro. No le ponen a esa emoción algo propio, el color propio de cada uno. No lo tiene, no lo pueden poner porque no lo tiene. Entonces, el significado en las percepciones organizadas que el niño le da a los objetos es un principio rudimentario de valores en relación a los sentimientos. Por ejemplo, a los 3 meses el niño percibe imágenes que no son tridimensionales. Imagínense, son solamente imágenes, porque evidentemente las neuronas todavía, tanto de la retina como de la corteza occipital, no están formadas todavía.
pero se van formando a partir de la repetición. Entonces, a los 3 meses las imágenes percibidas son muy rudimentarias, no tienen el concepto de tridimensión y no tienen significación. Por eso el niño le puede sonreír, lo que es la sonrisa. La sonrisa en realidad empieza como un acto casi reflejo. El chico percibe una imagen plana, 2 ojos, una nariz y una boca, y le sonríe. Es como simpático, ahí está el significado, un principio de valoración. Le sonríe. Pero ¿qué pasa? A medida que va creciendo y se van organizando las percepciones, el niño ya empieza a captar la tridimensionalidad. Entonces, después de los 3 meses ya no le va a sonreír a cualquier cosa. Si le puedo poner una máscara, puede venir el verdulero y le sonríe, puede venir, qué sé yo, Pepe Honguito. Pero ya cuando el chico ha desarrollado bien esas imágenes, porque las percepciones se organizaron, no le va a sonreír a cualquiera, le va a sonreír solamente a los rostros que le son familiares. Entonces también aparece esa etapa, no sé si lo han visto en un recién nacido, en un bebé, que a los 4 o 5 meses, ya cuando ve a alguien desconocido, se esconde en el cuello de su mamá, de su papá, de su hermanito, qué sé yo, o llora, por ejemplo, porque no lo reconoce. Y eso está bueno saberlo, porque es una de las cosas que nos dicen este cerebro va bien. Estas percepciones se están organizando bien. De ahí ustedes pueden saber si hay una ceguera también, o un trastorno en la visión. Fíjense que no todo es una cuestión psicológica. Si van a ser pediatra, es muy importante que ustedes puedan saber esto para poder meterlo, digamos, de alguna manera en la semiología del niño, en clínica, para saber si escucha bien, si ve bien, porque de eso depende también el desarrollo. Si no ve bien, no puede organizar una percepción. ¿Cuál? La visual. Sí. Bajo estos tipos también se puede, por ejemplo, puede sospechar un autismo. ¿Era cómo? Sí. En el caso de un autismo, lo que vas a tener es una disminución de la conexión del niño con el mundo. Entonces, no va a perseguir bien la mirada, va a perseguir ciertos ruidos, otros no porque esté ciego ni sordo, sino porque hay una formación genética a nivel del intrauterino, del tubo neural, distinta. Generalmente, los chicos con autismo, ¿dónde se produce la alteración fundamentalmente? En la migración de las células piramidales hacia la corteza. Las células piramidales en la corteza son nosotros, son el ser humano, no existen en otro lado. Y son las que nos permiten que nuestro cerebro frontal funcione correctamente. Son las células también de la intelectualidad. Entonces, en este caso, el chico está limitado en lo afectivo y en ese potencial afectivo con el que nacemos y volitivo con el que nacemos está limitadísimo. Por eso el autismo está dentro del espectro esquizofrénico. Igual, a esa edad se lo puede estimular mucho, por eso hay especialistas en eso, se lo estimula hasta conseguir lo que se puede, que es la tela que cada uno trae, genéticamente hablando. Muy buena tu pregunta. Bueno, sigamos. Entonces, de los 4 a 6 meses, como yo les decía, el chico ya reconoce el rostro, que significa que ya tiene sus percepciones organizadas. Lo mismo sucede con el sonido. Si ellos escuchan la voz de la madre, que eso era un poco lo que vieron en Cuidados Materno-Infantiles con la licenciada, la voz de la mamá, que los calma, el olor del cuerpo de la mamá, o de la cuidadora, o del hermanito, o de las personas que a él le son familiares y que sabe que lo van a cuidar. ¿Cómo sabe que lo van a cuidar? Porque nunca le han hecho daño.
Entonces, tanto la observación como la audición, como la percepción olfativa y táctil están organizadas. Todas se organizan en forma paralela. Lo que pasa es que uno los desglosamos para que ustedes lo puedan entender muy bien, pero imagínense que todo esto va en forma paralela y continua. ¿Qué son los hábitos? También dependen de las percepciones organizadas. El hábito empieza cuando aparece este reflejo. Es un conjunto, el hábito, de percepciones y movimientos organizados que le permiten al niño desarrollar lo instintivo. Por ejemplo, cuando el chico va a buscar la teta de la madre y la agarra y como que juega un poco con eso, ¿qué es lo que está pasando? Vemos que las percepciones visuales ya están organizadas. Hay un movimiento que se dirige, hay una serie de conductas, aunque sean básicas, que están organizadas y se dirigen hacia ellos. O sea, de un conjunto de cuerpo, fíjense cómo ya vamos desarrollando cosas que llegan a sostener una conducta, aunque sea muy rudimentaria, pero es una conducta igual. Entonces, el niño, cuando ustedes ven que ya se dirige hacia la madre y le agarra la teta, estamos ya con los hábitos. Ese conjunto de actividad organizada, o sea, que responde, digamos, como es esperado, a lo que ve, a lo que escucha, a sus cuestiones instintivas, desde el hambre, la sed, el sueño, y organiza una conducta para conseguir, de alguna manera, bajar el displacer, estamos frente a un hábito. ¿Sí? Nosotros también tenemos hábitos, obviamente. Si cuando uno era adolescente decían bañate, nene, bañate, por favor, duchate. Porque en general el adolescente es mugroso. Es típico del adolescente. ¿Para qué me querés que me bañe? Para que generes un hábito. El hábito de la limpieza, el hábito del trabajo. El hábito es todo eso que uno hace sin preguntarse demasiado para qué. Porque después se arraiga en cada uno de nosotros y uno dice, yo no me bañé, qué asco. Aunque uno haya estado en una oficina sin mover un dedo, no transpiré, me puse un perfume bárbaro que todavía lo siento, pero no puedo no bañarme. Eso es un hábito. Bueno, los hábitos representan el conjunto motor perceptivo que se activan en forma coordinada frente a un estímulo. ¿Lo entienden a eso? ¿Cuál sería el estímulo en el caso de que el chico vaya a agarrar la teta? Sí, ese sería el estímulo instintivo. Ya no se queda quietito llorando y puede estar llorando horas y que la madre esté jugando a las cartas, por ejemplo, chupando. Entonces ahora lo que hace es dirigirse a la situación. Eso en forma coordinada, en movimiento, en percepción, etc. Eso es un hábito. Y así se inicia la construcción de sistemas sensorio-motores. Todavía no tenemos pensamiento. El pensamiento recién se va a establecer con el inicio del lenguaje. Entonces, como no hay pensamiento, hay esquemas sensorio-motores. No hay pensamiento, hay esquemas sensorio-motores. Son pura cuestión mecánica y biológica. Después viene la última etapa, creo, que es la etapa de la inteligencia práctica sensorio-motora. Entonces, ya tienen las 3 etapas en la cabeza, las pueden anotar y ir dejándoselas claritas. En esta etapa, que es de la inteligencia práctica sensorio-motriz, aparece la manipulación de objetos, porque ya lo tenemos desarrollado, reflejo de aprehensión. ¿Qué nos quiere decir este fenómeno? Demuestra cómo se va perfeccionando la coordinación sensitivo-motora en relación al movimiento, lo que veo, lo que huelo, lo que percibo. Desde lo perceptivo y lo motor hay una coordinación. Percibe la sensación de hambre,
va hacia buscar el alimento, pero va. Entonces ahí tienen lo motor. Y está coordinado, ¿por qué? Porque está dirigido hacia una meta, hacia un fin. Aunque él no lo sabe, pero fíjense cómo la naturaleza lo empezó a aprender por él. Eso está muy clavado en nuestra genética. Por eso nosotros no somos libres completamente. Hay un determinismo biológico. Nuestra genética determina parte de nuestro ser. Por lo menos durante el tiempo que estamos en este cuerpo. Cuando somos alma, ya bueno, ya les contaré porque a mí me toca primero. El fenómeno, entonces, de manipulación de objetos demuestra que se va perfeccionando la coordinación sensitivo-motora y a medida que el niño va utilizando esta percepción en el conocimiento del mundo y lo que lo contiene. Entonces, es muy importante que esto se desarrolle, se generalice, lo empiece a utilizar también para otras cosas. Entonces empieza a llamarle la atención distintos juguetes, distintos objetos, el ruido, la televisión, o sea, se va a ir empezando a desarrollar esta sensitivo-motricidad frente a las cosas que ya le van interesando, por lo menos le llaman la atención. En este llamarle la atención hay un principio rudimentario de valoración. ¿Por qué? Porque hay cosas que acepta, le gustan, le llaman la atención y hay otras cosas que rechaza. Y ahí ya como que se va polarizando un poco el mundo entre lo feo y lo lindo, lo desagradable y lo agradable. Y ahí fíjense que ya hay una diferenciación, ya no solamente el cuerpo con el mundo, sino alguna cosita adentro, si bien muy mecánica, muy biológica, pero está. O sea, la inteligencia genética va empezando a actuar primero. Ya cuando somos más adultos, nosotros podemos actuar sobre la genética en algunos casos, o sea, cambiando nuestro temperamento. Entonces, mientras mayor sea la facilidad de manipular los objetos y usar esta función, será más la inteligencia básica que trae. La inteligencia es el coeficiente intelectual, o sea, es cuántas neuronas intelectuales o piramidales traigo yo a este mundo. Eso, por supuesto que es la base, eso no se modifica. Si les hacen un test de Bender, por ejemplo, el CI va a ser siempre el mismo número. Ahora, yo lo puedo superar porque aparece la inteligencia emocional, la inteligencia afectiva, etc. Hay muchos tipos de inteligencia. Pero como ahora estamos hablando exclusivamente de genética y modificaciones celulares, hablamos de eso. Entonces, ¿qué sigue con esto? La construcción de los actos de inteligencia. Entonces, la primera subetapa de esta sería el acto, la manipulación de objetos. La segunda, la construcción de actos de inteligencia. ¿Qué es eso? Se construyen en base a la experiencia que el niño ha ido adquiriendo y adquiere. Fíjense que todo lo que va desarrollando, todo lo que se va acordando, por eso puede ir a la habitación donde están los juguetes y buscar el juguete que le gusta. Más precariamente en esta etapa, pero lo puede hacer. ¿Gracias a qué? A la memoria rudimentaria o memoria mecánica. Entonces la experiencia, el juguetito que hace ruido, tiene luces y le ladra, qué sé yo, por decirlo, le queda en la memoria. Y el acto de inteligencia es la búsqueda o que haga algo para que alguien le traiga ese juguetito, por ejemplo. Pero esto se ve más que todo en el acto básico de alimentarse, de dormir, de querer estar con su mamá, etc. ¿Ah? ¿Está bien? ¿Entienden? Tengo una duda. Si bien ya estamos hablando de cosas básicas de supervivencia del niño. Con el tema del cociente intelectual y la inteligencia, se puede, no sé si sería la palabra manipular a la inteligencia del niño para que supere su estándar y estimularlo. ¿Estimulándolo? Sí, pero... Solamente estimulándolo. Claro. Sí.
Sí, o sea, puede superar no el coeficiente intelectual en sí mismo, sino una zona que se llama zona de desarrollo próximo. Para Piaget no, pero para Vygotsky, que fue un gran educador, sí, había una zona de desarrollo próximo. Y esa zona de desarrollo próximo se compensa con adelantarse un poquito a lo que el niño se cree que puede aprender en esa etapa. Entonces, ahí estimulás y desarrollás más la capacidad intelectual, no el coeficiente. Una cosa es el coeficiente, que es la cantidad, y otra cosa es, con esa cantidad, ¿yo qué puedo hacer? Fíjate vos que hay personas que en estos juegos de la tele, viste, que decían, bueno, mira, yo te voy a dar acá $10.000 a ver qué haces. Algunos se lo gastan en McDonald's y se quedan en pelota a la mitad del juego pidiendo limosna. Y otros se compran un barco, una casa, un avión. ¿Entendés? Bueno, de eso se trata. Es decir, ¿qué hago con lo que tengo? Entonces, cuando vos sos educador, en el niño, vos tenés una zona franca, o sea, probable de desarrollo, usala. ¿Cómo? Dale más de lo que vos creés que puede hacer, de lo que la cantidad cree que puede hacer. Y eso permite mayor desarrollo de las redes. Por eso, un coeficiente intelectual no define una persona. Si vos pones a, qué sé yo, a Einstein en el medio del campo, va a ser un idiota. ¿No es cierto? Y no va a poder sobrevivir. En cambio, un gaucho sí. Por eso es relativo, pero se los menciono porque está ahí. Muy buena tu pregunta, eso es muy importante. Entonces, el recuerdo mecánico lo vamos a llamar experiencias rudimentarias. Experiencias para ver. Hay un ejemplo que es muy interesante y que pasa permanentemente en los chicos. El niño, cuando agarra algo, está en el cochecito y le dan el juguetito, el peluche, pum, lo tira. Lo volvemos a dar, pum, lo vuelve a tirar. Se lo vuelves a dar, ¡pah! Lo vuelve a tirar. Sí, me estás rompiendo la armonía. No, lo que está haciendo es ver cómo se comporta el objeto frente al impulso que él le da. Eso se llaman experiencias para ver y están dentro de los actos de la construcción de la inteligencia. Por eso, bueno, no hay que enojarse por ahí. Si le esconden el juguete y dice, ya, nene, basta, hermano, cansaste, te esconde el juguete y empiezan a llorar. Porque le están cortando un acto de aprendizaje y aparte porque se está estimulando con eso, se autoestimula. Las experiencias para ver están dentro de los actos de construcción de inteligencia. Fíjate vos que frente a tu pregunta, habla de construir la inteligencia. Entonces, claro, en base a la cantidad de neuronas que el niño trae, bueno, ahí hay mucho disenso. Por ejemplo, Vygotsky decía no, hay una zona de desarrollo próximo. Bueno, después, en esta misma etapa, la actividad que acabamos de mencionar, se construye lo que se llama asimilación recíproca sensorio-motriz. Porque ¿qué hace el niño cuando está tirando el juguetito en las experiencias para ver? Es una asimilación recíproca, sensorio-motora. Se autoestimula, eso significa autoestimulación en la experiencia para ver. Ahí él está midiendo peso, fuerza, velocidad, espacio y tiempo. Bueno, tiempo. En la velocidad incluimos el tiempo. Eso se llama asimilación recíproca sensorial. Entonces, ustedes van a ver que en todos los actos de construcción de inteligencia que el niño tenga, es para que él mismo lo asimile desde lo sensitivo y lo motor. Es recíproca porque se la proporciona él mismo. Recíproca de él con el mundo y el objeto. Así se va creando el yo más rudimentario. Entonces, esta asimilación recíproca sensorio-motriz siempre se va a perfeccionar de la misma manera.
¿Cómo? Entrenando, practicando, que era lo que yo les decía, generalizan. Por eso agarran el celular del padre cuando no se, o de la madre cuando no se da cuenta y lo tiran también. Porque él, ¿qué cree? Que se va a comportar como el osito de peluche, ¿no? Que va a estallar en 1000 pedazos el celular, la madre, el padre. ¿Se dan cuenta? Porque todavía no tienen una noción clara de qué significa eso que agarraron. Por eso todos los objetos se comportan igual hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cómo se demuestra lo contrario? Por asimilación recíproca sensorimotora. ¿Sí? ¿Les suena coherente esto? Bien, bien. Los esquemas mentales de acción y las conductas adquiridas son justamente esto que estamos hablando. Mejoran sus esquemas mentales, que acuérdense que no hay pensamiento, hay solo esquemas mentales, van mejorando, se van perfeccionando a partir de las conductas adquiridas. ¿Cuáles son las conductas adquiridas? Lo que él ya hizo por primera vez y va a seguir haciendo. Porque le resultó novedoso y porque genéticamente está predeterminado. Eso permite la repetición, y la repetición ayudada por la memoria mecánica permite que se quede con esa experiencia. Quiere decir que la manipulación de objetos, que acá está como 1, los esquemas mentales de acción y las conductas adquiridas 2, la repetición y la memoria mecánica 3, implican como resultado las experiencias rudimentarias. De este modo el niño comienza a conocer las distintas formas de interactuar con el mundo. Fíjense cómo ya de un yo absolutamente despojado ya tenemos algo. La conciencia del yo. Ahora vemos la etapa de los egocentrismos. Hay 3. En esta diapo vamos a ver el egocentrismo central primitivo. Central. Este egocentrismo es el que lleva al niño a relacionar su realidad con la realidad del mundo. Por eso se llama central. Su realidad no es mucha. Pero ya en esta etapa adquirió memoria, aunque sea rudimentaria, valoración rudimentaria, esquemas de acción, ya tiene algo. Entonces, ese algo es su yo y el mundo. Ahora, fíjense que todo él lo va a relacionar con lo que él puede hacer. Si el mundo funciona de acuerdo a lo que él funciona, que era lo que yo les dije al inicio. Ya se empieza a ver una polarización del yo con el mundo. Esto resulta de que todo lo que percibe lo relaciona con su cuerpo y su actividad y no hay un otro fuera de él. Hay una polarización muy rudimentaria. Yo y lo otro. ¿Qué otro? Lo que aparece y lo que tengo en mi memoria. Pero algo es algo. El egocentrismo es necesario para la posterior polarización del yo mundo. O sea, se parte de lo que se tiene para después ir ampliando y mejorar esa separación entre yo y el resto de los otros yoes. ¿Qué es la conciencia del yo en este egocentrismo central primitivo? Los 4 procesos de la revolución intelectual, que son la construcción del objeto, o sea, en este egocentrismo central va a ir construyendo en su mente el objeto, el espacio, causa-efecto y del tiempo. Se construyen esas 4 cosas: objetos, espacios, causa-efecto y el tiempo. Eso se construye fundamentalmente en el egocentrismo central primitivo. Y fíjense que en el ejemplo que yo les decía de las conductas para ver está incluido todo esto. Está construyendo el objeto porque si tiró el celular, construyó ya una experiencia como que no tuvo el mismo comportamiento que el osito de peluche. Y además el mundo reaccionó distinto. Ahí está categorizando la diferencia entre un objeto y otro. El espacio y cuánto recorrió uno que otro, un objeto que otro. Uno es más pesado, recorre menos espacio, el otro recorre más espacio. Está categorizando la causalidad, o sea, el efecto.
provocó una causa, o sea, él fue la causa, provocó un estímulo en ese objeto. Y ese objeto se comportó, efecto, de una manera completamente distinta. Entonces ahí va, todo se va categorizando, se va observando la diferencia de comportamiento de las distintas cosas. Y el tiempo. Entonces ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle. ¿Cómo se construye el objeto? A partir de los cuadros, ¿se acuerdan que eran cuadros sensoriales en movimiento? Sin integración al espacio y sin significados. A medida que la repetición sensorio-motora se va perfeccionando y aparecen las percepciones organizadas, los objetos empiezan a tomar significado. Esto es como repasar lo que ya venimos diciendo. Se integran al espacio, al mundo, y se diferencian de él en tanto objeto por asimilación sensorio-motriz. ¿Qué es la experiencia para ver? La asimilación sensorio-motriz es la experiencia para ver. Se categoriza de esa manera. Si esto es mucho palabrerío, acuérdense que las categorizaciones se dan cuando ya se organizaron las percepciones. Las percepciones se organizan cuando el chico puede seguir un objeto, puede mirarlo, puede sonreír y puede chuparse el dedo. Por supuesto que cuando ya están muchísimo más organizadas ya no necesita chuparse el pulgar. Y después se observan en la acción. La acción cuando el chico comienza a buscar, como les decía yo recién, lo que a él le gusta y manipularla. Digamos que en la construcción del objeto, en la diapo construcción del objeto, se resume un poco todo lo que van, los pasos que hemos venido viendo. Después aparece el integral primitivo, el egocentrismo integral primitivo. Mira que me interesa más que sepan qué hay en cada cosa, es para qué sirve cada cosa. Si ustedes lo ven, ¿qué está pasando en ese niño? ¿Qué se está desarrollando? No tanto los títulos. ¿Cómo categoriza el espacio? Al principio, los espacios para un niño no existen integrados. A ver, imaginémonos, un recién nacido que va a integrar. Pero a medida que el chico se va moviendo, va gateando, va empezando a tener percepciones organizadas, o sea, no ve conjuntos de cosas planas, va empezando a ver que los espacios son diferentes. Cuando se lo sacan de la cuna y lo llevan a darle el primer desayuno, cuando en la sala de los juguetes, en el jardín donde está el perrito, todo eso lo van categorizando. Entonces ahí los espacios empiezan a aparecer, ya no como cosas planas, sino como una percepción organizada del espacio. Y después, a medida que el chico va recorriendo todos esos lugares, los va articulando. Al principio es como las películas, se van filmando partes y después viene alguien que sabe y las correlaciona, le saca lo que no sirve, le pone lo de atrás adelante, lo de adelante atrás, lo que sea, que se llama, creo que, compilación. Eso pasa en la cabeza del chico. A medida que se va, primero capta imágenes y cosas desarticuladas, pero a medida que las va practicando y generalizando, las va organizando mejor y ya aparece la percepción organizada del espacio, gracias a que se mueve. Por eso muchas veces es muy importante que los niños tengan todas esas cosas que parecen muy básicas, pero hay veces que a los chicos no los sacan de ese mismo lugar, o porque los padres tienen miedo de que lo rapten o que le pase algo y entonces permanecen encerrados, o porque hay una situación de abuso o lo que sea. Entonces, eso, ¿qué pasa? No les permite el desarrollo intelectual normal. Y ahí, por más cantidad de neuronas que tenga una vez que pasó este tiempo, ya no hay zona de desarrollo próximo. Por eso el amor, digamos, el estímulo es muy importante. Muy bien. Entonces, lo que van a leer en esta diapo es esto. Al principio los espacios para el niño no existen integrados entre sí, pero a medida que el niño comienza su actividad, estos espacios se van integrando a sus esquemas de acción, además de coordinarse, organizarse entre sí
Y de este modo, y al final del primer año de vida, comienza a integrar, generalizar y reconocer el espacio que contiene a los objetos, a las cosas y a las personas que le son familiares. ¿Está claro, no? Conciencia del yo, aparece otro egocentrismo que es el causal, causa-efecto, que es lo que habíamos visto recién. La causa con los efectos. Es necesario que les doy un ejemplo, porque lo acabamos de decir, causa-efecto, cuando tira una cosa y esa cosa se comporta de distinta manera. Ahora, fíjense que acá hay el comienzo o el gozo del animismo, que sería, como todo lo refiere a él. Por ejemplo, el ejemplo que yo les pongo acá, el niño tiene su mascota peluda, el perrito peludo, lo acaricia, ¿qué hace el perro? Salta, juega, le ladra, y el niño se divierte con eso, hasta se excitan y gritan y se ponen hermosos. Entonces, todo objeto que sea peludo, él va a esperar que pase lo mismo. La alfombra, ya no se usan más, gracias a Dios, los tapados de piel. Pero para decir, pueden aparecer pieles sintéticas, entonces también, frente a todo objeto parecido a eso, el chico espera que haga lo mismo, o sea, que tenga vida, porque la primera sensación fue mucho más importante que las otras. El tema de poder acariciar algo y que le responda de esa manera, entonces él va a esperar que todo lo que sea parecido vaya a responder de la misma. Eso es el egocentrismo. En este caso se llama animismo, que después se desarrolla bastante, lo vamos a desarrollar más específicamente en la primera infancia. Y para terminar, el mundo afectivo. Recuerden que acá el mundo afectivo se reduce a la sensación y a la emoción. Sensación y emoción. Sensación de hambre, dolor de pancita, desagradable. Mamá me da de comer, te pasa el dolor agradable. A medida que esa sensación se va perfeccionando por las percepciones organizadas, la valoración de los objetos y todo lo demás, ya va adquiriendo un carácter de emoción, placer, displacer. Eso le va a permitir al niño ir perfeccionando ya en la primera infancia, de los 2 a los 7 años, los valores. Ya no van a ser rudimentarios ni absolutamente emocionales y sensitivos, sino que van a ir desarrollando más la valoración como significado y sentido, o sea, la taza de mi abuela, la taza de mi abuela, se va a ir desarrollando muchísimo más en la primera infancia, y ya en la segunda infancia aparece ya una etapa en donde el sentimiento es primordial para el comportamiento. Y aparece un sistema rudimentario de simpatías y antipatías, que era lo que se inicia cuando, en la sonrisa social. Cuando ya el conjunto rostro no es un conjunto sin significado, sino que aparece el temor a la cara desconocida y el placer y la búsqueda de protección con los rostros que les son familiares. ¿Tienen alguna duda? Bueno, cualquier cosa ustedes nos escriben. Esto va a estar en el Power, en la página. Le voy a hacer algunas correcciones de léxico y se los cuelgo. Muy bien. A tomar algo.